Hola a todos, somos Sergio Cárdenas Aroca, Juan David Rojas Orozco y Pablo Andrea Silva Rojas. Hoy presentaremos nuestro proyecto de investigación Análisis de las actitudes de los adolescentes frente a los NES y non-NES, influencias del Native Speakerism en una academia de lenguas extranjera en Florencia, Caquetá. La expansión global del inglés ha impactado a las políticas de enseñanza de lenguas extranjeras en países no anglófonos, incluyendo Colombia. Aquí el inglés es una materia obligatoria desde el preescolar hasta la universidad. Sin embargo, esto ha generado el interrogante sobre quién debería enseñarlo. Para responder a la creciente demanda de profesores de inglés, el gobierno colombiano ha contratado docentes hablantes nativos de inglés, NEST, a través de programas como el English Teaching Fellowship Program del Ministerio de Educación 2017. Para el 2018 se habían reclutado más de 1.400 NEST, no solo de países angloparlantes, sino también de naciones como Serbia y Ghana. Instituciones privadas como la Academia Nacional de Sistemas, ANS, en Florencia, Caquetá, han empleado NEST desde el 2016 para mejorar la enseñanza del inglés. Sin embargo, esta tendencia refleja la ideología del Native Speakerism, la creencia de que los NEST son superiores como docentes debido a su lengua materna. Esta percepción influye en las actitudes de los estudiantes y puede perpetuar prejuicios contra los docentes no nativos del inglés, los non-NEST, afectando la efectividad de la enseñanza, la dinámica en el aula y los resultados de aprendizaje. Nuestra investigación busca responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la ideología Native Speakerism en las actitudes de los adolescentes hacia los profesores nativos de habla inglesa, NEST, y los profesores no nativos de habla inglesa, no-NEST, sobre sus procesos de aprendizaje del inglés en las academias de lenguas extranjeras en Florencia, Caquetá? El objetivo general es documentar cómo la ideología del Native Speakerism influye en las actitudes de los adolescentes hacia los profesores nativos de habla inglesa NEST y los profesores no nativos de habla inglesa no NEST en sus procesos de aprendizaje del inglés en academias de lenguas extranjeras en Florencia, Caquetá. Para esto desarrollamos tres objetivos específicos. El primero es identificar las actitudes de los adolescentes hacia los profesores nativos del inglés NEST y los profesores no nativos del inglés no NEST. Nuestro segundo objetivo es analizar cómo la ideología del Native Speakerism influye en el proceso de aprendizaje de los adolescentes con NEST y no NEST. Y finalmente, el tercer objetivo es categorizar las actitudes lingüísticas de los adolescentes hacia los NEST y no NEST y sus experiencias de aprendizaje. Con nuestros objetivos en mente, ahora veamos la literatura que fundamenta este proyecto. Este proyecto se basa en la teoría del Native Speakerism, definida por primera vez por Holiday. Esta ideología posiciona a los NES como superiores debido a su trasfondo lingüístico y cultural, mientras que a menudo se subestima la contribución de los non-NES y este sesgo sigue influyendo en las prácticas de enseñanza y en las decisiones de contratación a nivel global. A lo largo del tiempo, las ideas de Holiday han sido cuestionadas por académicos críticos. Por ejemplo, Hutton y Buchan han señalado las prácticas de contratación injustas que enfrentan los non-NES, mientras que Dewey enfatiza que las habilidades pedagógicas deberían ser más importantes que la lengua materna. A pesar de estas críticas, el native speakerism sigue estando presente, influyendo en la percepción de la efectividad de docente y creando jerarquías lingüísticas. Este marco teórico se conecta con la dicotomía entre el NES y el non-NES, donde la condición del hablante nativo se considera un símbolo de poder y de privilegio en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Investigadores como Tupas y Hillman cuestionan esta ideología y abogan por una enseñanza que sea más justa e inclusiva. Por último, las actitudes lingüísticas son un eje central en esta investigación. Como destacan Gareth y Dragojevic, las percepciones de los estudiantes sobre los NES y non-NES están influenciadas por sus creencias, por los contextos culturales y por las experiencias de aprendizaje. Explorar estas actitudes nos permitirá comprender mejor el impacto del native speakerism en los procesos del aprendizaje del inglés y encontrar estrategias para promover un entorno educativo más inclusivo. Ahora que comprendemos la teoría detrás de este proyecto, pasemos a la metodología utilizada y los avances que hemos hecho hasta el momento. La metodología de esta investigación se basa en un estudio de caso cualitativo, alineado con el eje de bilingüismo del programa de la maestría propuesto por Araki Rodríguez.
Esta perspectiva crítica nos permite explorar cómo el native speakerism influye en las actitudes de los adolescentes hacia los nests y los non-nests en su proceso de aprendizaje del inglés, teniendo en cuenta los contextos sociolingüísticos y culturales. Nos enfocamos en 20 adolescentes de la Academia Nacional de Sistemas en Florencia, Caquetá, utilizando métodos de muestreo no probabilísticos, según lo explicado por Cohen. Para recopilar datos, hemos empleado uno de los dos instrumentos propuestos hasta la fecha. Este corresponde a los grupos focales para explorar sesgos colectivos. Durante el desarrollo de los grupos focales, se organizaron sesiones estructuradas en las que los participantes discutieron sus percepciones y experiencias respecto a los profesores de inglés nativos, NEST, y no nativos, non-NEST. Además, se diseñaron preguntas abiertas que fomentaron el diálogo y permitieron identificar patrones en sus estudiantes, en sus actitudes, opiniones y posibles prejuicios. La ejecución del segundo instrumento está proyectada para el próximo 11 de abril debido a la disponibilidad de la institución y sus dinámicas internas de clases, proyectos y evaluaciones. Este instrumento corresponde al Verbal Guides Test, que busca evaluar las actitudes de los adolescentes hacia los acentos en inglés de los docentes, tanto nativos como no nativos. Inicialmente se buscaba incluir en la prueba un docente cuya lengua materna fuera el inglés, pero que no proviniera de un país tradicionalmente angloparlante, con el fin de representar una mayor diversidad de acentos. Sin embargo, debido a la dificultad de contactar profesionales con este perfil, se decidió finalmente trabajar con tres tipos de hablantes: un docente nativo de un país de habla inglesa, un docente cuya lengua materna no es el inglés, pero que lo domina en un alto nivel, y un docente no nativo seleccionado según los criterios establecidos en las políticas educativas colombianas. Durante todo el proceso, se priorizaron consideraciones éticas para garantizar el anonimato de los participantes y el cumplimiento de principios fundamentales en la investigación educativa, de acuerdo a los parámetros de la Universidad Santo Tomás. Para ello, se obtuvieron los permisos institucionales necesarios, asegurando que la aplicación de los instrumentos se realizara dentro del marco normativo y académico de la institución. Además, se obtuvieron autorizaciones informadas de los participantes y, en el caso de los menores, de sus tutores, explicando los objetivos del estudio y su derecho a retirarse. Para proteger su identidad, se usaron códigos en lugar de nombres y se garantizó el manejo seguro de la información. Estas medidas reflejan el compromiso de la ética investigativa y la confianza en el proceso. Con la metodología definida, ahora podemos discutir cómo estamos analizando los datos. Nuestro análisis se centra en alinear la información recopilada con nuestros objetivos y examinarla críticamente para identificar patrones y tendencias. Para ello, planeamos categorizar la información en temas principales y subtemas mediante herramientas como los grupos focales y la prueba del Verbal Guides Test. Durante el desarrollo de los grupos focales se registraron sus intervenciones de manera anónima y posteriormente se realizó una primera codificación de las respuestas, agrupando los hallazgos en categorías preliminares. Actualmente se está procesando la información obtenida de los grupos focales para identificar tendencias más profundas y establecer conexiones con el marco teórico del estudio. Además, los hallazgos de este primer instrumento servirán como base para análisis comparativo con los resultados del segundo instrumento, que es el Verbal Guides Test. Este análisis integral nos permitirá no solo evidenciar la influencia de native speakerism en el aprendizaje del inglés, sino también aportar reflexiones que contribuyan a la construcción de enfoques más equitativos en la enseñanza del idioma. Como reflexión, podemos mencionar que el proceso de aprendizaje del inglés, especialmente en contextos donde coexisten docentes nativos y no nativos, está influenciado por múltiples factores que van más allá del aula tradicional. En este sentido, el concepto de entornos de aprendizaje cobra gran relevancia, ya que no solo comprende el espacio físico donde se lleva a cabo la enseñanza, sino también los factores socioculturales, tecnológicos y curriculares que moldean la experiencia educativa. Los entornos de aprendizaje no son estáticos ni homogéneos. Por el contrario, son escenarios dinámicos donde interactúan estudiantes, docentes, metodologías y herramientas pedagógicas. En el caso específico de las academias de idiomas en Florencia, Caquetá, estos entornos están influenciados por la ideología del native speakerism, que puede sesgar la percepción de los estudiantes sobre la calidad del aprendizaje en función de la procedencia de sus docentes.
Esto implica que, además del contenido lingüístico, los entornos de aprendizaje también transmiten representaciones culturales y simbólicas que pueden reforzar desigualdades dentro del aula. Desde una perspectiva socioconstructivista, el aprendizaje no es solo la adquisición de conocimientos personales, sino un proceso interactivo donde los estudiantes construyen significados a partir de sus experiencias y del entorno que los rodea. En el caso de la enseñanza del inglés, esto significa que el aprendizaje está mediado por la exposición a diferentes variedades del idioma, la interacción con hablantes nativos y no nativos, y las creencias que los estudiantes tienen sobre quién es un buen docente de inglés. En conclusión, nuestro estudio demuestra que los entornos de aprendizaje juegan un papel clave en la enseñanza del inglés, ya que no solo estructuran las oportunidades de aprendizaje, sino que también influyen en las actitudes de los estudiantes. Para promover un aprendizaje más equitativo e inclusivo, es fundamental diseñar entornos que valoren la competencia docente por encima del origen lingüístico y que fomenten una visión más crítica del inglés como lengua global. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.